¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a identificar, vamos a tomar primero el tema que son fases de intervención comunitaria. El objetivo de nuestra sesión es describir las fases de intervención comunitaria, así como algunos de la estructura de la comunidad, dimensiones, roles del trabajador social, ¿sí? Aspectos de los modelos de intervención de trabajo social en comunidad. Vamos a dar inicio. Nosotros identificamos en la metodología del trabajador social las fases de intervención comunitaria. 1. La fase de toma de contacto. 2. Bueno, la fase de toma de contacto, para empezar, es un proceso fundamental de interacción del trabajador social, ya que la comunidad tiene que sentirse parte de, partícipe en la promoción de la propia dinámica que está generando, estrategando lo que es el trabajador social, ¿sí? O sea, nosotros identificamos la problemática y el usuario tenemos que tomarlo en cuenta para que éste tenga conciencia de por qué este problema se está produciendo, ¿sí? Sin embargo, lo que más se busca en la fase de toma de contacto es que la comunidad sea participativa, sea comunicativa, sea competitiva. ¿De acuerdo? En esta fase identificamos la capacidad que tiene la comunidad de colaborar eficazmente, ¿sí?, en identificar sus propios problemas e identificar sus propios intereses, ¿sí?, mismas de la comunidad. Además de que en esta fase abordamos el nivel de colaboración en las distintas actividades que se estén desarrollando o se planeen desarrollar a futuro. Así también que evaluar una posibilidad de que logremos un consenso sobre las metas a cuales nosotros queremos llevar a la comunidad, pero previamente la comunidad, su participación nos promoverá identificar los problemas y los intereses en la comunidad, en la misma, ¿sí? Por lo tanto, las metas, las prioridades no deben ser solamente individuales, sino parte de lo individual a lo colectivo. Es decir, yo tengo esta necesidad, pero identifico que la necesidad más grande o que compartimos la mayoría es otra, ¿sí? Entonces, la interacción de la comunidad, con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Esa es nuestra parte fundamental de nuestra metodología. El punto número 2 es la fase de estudio, de investigación, diagnóstico. Previamente realizamos una fase de contacto. Recuerdan que al principio de la materia, o bueno, cuando iniciamos, les comentaba que hay una estrategia muy importante de fase de toma de contacto, que es visitar a la comunidad sin que lleguemos con la intención de presentarnos como trabajadores sociales, sino de que ahí estamos aplicando el rapport, ¿sí? Llego, platico, hago amistad, llego, lógicamente yo tengo un propósito, tengo un objetivo con el que voy a llegar, ¿sí? A partir de ahí, yo ya estoy observando, yo ya estoy analizando cuáles son las formas de interacción de mis usuarios, o sea, de mi comunidad o de la comunidad a intervenir. Por lo tanto, cuando llegue la fase de investigación y elaboración del diagnóstico, la información o el proceso de obtener esa información será un poco más digerible. ¿Por qué? Porque yo ya conocí a Gardenia, la vecina, ya conocí a Rocío, la líder, ya conocí a Floritzel, ¿cómo se llama? La comisaria, ¿sí? Ya las conocí. Entonces ya me identifican. Cuando yo requiera realizar una participación, no es de que tienes las puertas abiertas, ¿cierto?
pero ya te identifican, ya conversaste, ya comunicaste dónde vienes, a qué venías, ¿sí? Por lo tanto, es esta identificación de la información será más precisa, tendrás oportunidad de documentarla y es una de las fases iniciales, ¿sí? Por lo tanto, esta fase tiene que ser global, tiene que ser aplicada y tiene que ser múltiple. Global significa que tiene por objeto a toda la comunidad posible. Recordemos que no siempre va a querer participar toda la comunidad. Entonces vamos a captar primeramente quiénes, a los líderes, ¿sí? Como estrategia. Enseguida será aplicada, es decir, vamos a tomar los datos, vamos a reunir toda la información y vamos a tratar de dar opciones en cuanto a los proyectos, o sea, aquello que vamos a otorgar. Y por último, pues la combinada, es decir, vamos a dar distintas técnicas o vamos a utilizar distintas técnicas de obtención de la información. Tal vez usted no está eh, dispuesta, ¿no? A aplicar la de el mapeo, ¿no? Pero empiezas a generar estrategias de que, bueno, no estoy trabajando sola, tengo mi equipo, está Flor, está Rocío, podemos dividirnos el trabajo siempre y cuando trabajemos en un mismo objetivo, ¿sí? Hablando más sobre la sistematización de tu práctica, pero sí tienes que ser partícipe en conjunto con todas las técnicas que vas a aplicar para obtener la información. Recuerda que las técnicas no solamente son para tu intervención, ¿sí? Hay distintas fases y en cada una de estas fases tú puedes utilizar técnicas diferentes, ¿cierto? Bueno, en esta fase es necesario que establezcamos los procesos que vamos a utilizar para investigar. Así también tenemos que realizar una organización de cómo vamos a buscar la información entre nuestra comunidad, las personas, los profesionales, los grupos sociales y políticos que están interesados también en el desarrollo de quién, de nuestra comunidad. Por lo tanto, podemos llegar con un miembro de la comunidad o con un grupo de la comunidad que nos ayude a obtener esa información que necesitamos, ¿sí? Porque va a ser difícil tal vez que te pongas a entrevistar o a encuestar a cada uno de los locatarios, ¿sí? Pero puedes generar una estrategia de entrevistar a aquellas autoridades, al comisario, ¿sí? A la líder del mercado, ¿sí? A la líder de las secciones de las colonias, al que representa, bueno, el que representa es el comunitario, perdón, ay, se me fue el nombre, comisario. Entonces, con esta población nosotros podemos tomar la información que necesitamos, ¿sí? Y generar nuestra investigación. Enseguida tenemos la fase de planificación. Es muy importante esta fase cuando usted ya tomó la información que necesita en su diagnóstico, ¿sí? Estableció los problemas más frecuentes o prioritarios de la comunidad. La comunidad te va a dar 10 problemáticas. Tú como trabajador social que vas a identificar, vas a analizar cuál es el que genera mayor impacto negativo en tu comunidad. Y sobre ese vas a generar conciencia en la comunidad, ¿sí? Vas a empezar a planificar, ¿eh? Generar conciencia, eso ya es una estrategia de cómo ese problema les está afectando en su desarrollo comunitario, ¿sí?
No es solamente yo tengo esta solución y esta solución vamos a hacer. No. Quiero decirte que la comunidad también tiene que aceptar tu propuesta de intervención. Porque tú a tu perspectiva profesional puedes decir, no es que el problema es este. Yo veo que le afecta a la mayoría de la población en cuanto a su desarrollo comunitario. En cambio, la comunidad te dicen, platicamos, consideramos, creemos, nos quejamos y no creemos que esa sea la prioridad. Creemos que la prioridad es esta y en esta queremos trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Mover de nuevo tu diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico está en constante transformación, constante actualización, ¿sí? Aspectos que pasaban hoy no van a ser los mismos de mañana, ni son los mismos que fueron ayer, ¿sí? Por lo tanto, nuestro diagnóstico comunitario puede cambiar cuantas veces sean necesarias, así sea diario, pero vas a establecer, vas a poner límites, ¿sí? Para tu intervención. Yo sé que tú tienes la capacidad de abarcar, pero hay que poner límites, ¿sí? De acuerdo a esos límites, vamos a planificar, vamos a estructurar nuestros recursos, etcétera, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar un poquito más. En cuanto a la fase de ejecución, pues bueno, es la fase, su nombre lo dice, ejecutar, intervenir, aplicar lo que ya fue planificado. Y en la fase de evaluación, pues bueno, es retomar en qué puntos yo hice modificaciones a mis actividades dentro de la planificación. Bueno, en primer lugar, generamos la fase del diagnóstico. Es aquel que utilizamos para detectar problemas de la comunidad. Supone el primer análisis, el primer estudio para situar de manera jerárquica los problemas o necesidades que se presenten en mi comunidad. Utilizo distintas técnicas para obtener los datos necesarios, ¿sí? Que esté limitando el desarrollo de mi comunidad. Comentaba hace un momento, el más principal es la observación. El principal es la observación. Nosotros generamos una interacción directa, por lo tanto, nuestra observación es directa, ¿sí? Observamos, nosotros de antemano, como seres humanos, seres sociables, tenemos una propia perspectiva. Esa perspectiva nos va a ayudar a darle significado a lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que estamos observando. Probablemente tú ves un 6 y yo veo un 9, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos conjugar con una serie de técnicas como lo es la entrevista. Una entrevista estructurada, estandarizada, de acuerdo al objetivo que yo tengo, ¿sí? Identificar las problemáticas que frecuentan a la comunidad y sobre ese objetivo voy a estructurar, ¿sí? Mi entrevista, mi encuesta, vaya, o cuestionario, la herramienta, vaya, ¿sí? Ahora, una sugerencia, dependiendo de cómo va a ser de qué tipo va a ser tu investigación, eh, podemos identificar que hay encuestas cerradas y abiertas. Cuando utilizamos las abiertas son para una investigación cualitativa y cuando las utilizamos cerradas es para una investigación cuantitativa, ¿sí? Necesitamos cantidades, por lo tanto, la estructura de tu cuestionario o encuesta tiene que ser cerrada, es decir, sí, no o de opciones, A, B, C, A, B, C, ¿cierto? No sé si ya lo vieron en metodología, ¿sí? Bueno, será muy importante que preste atención. ¿Por qué? Porque toda esa información la tienes que sistematizar.
generar un análisis, una estadística posteriormente en la fase de evaluación. Por lo tanto, lo que hagas al principio te va a dar un resultado al final, sea bueno, sea malo, sea organizado, sea desorganizado. Maestra, es que, ay, mi encuesta la hice abierta, ahorita que yo ya voy en la fase de evaluación, identifiqué que dejé preguntas abiertas y yo ya quiero generar un análisis estadístico, pero no puedo contar porque fulano me dice verde, sutano me dice beige, perengano me dice azul cielo pastel, ¿no? Entonces, son respuestas diferentes que no pueden ser como tanto contabilizadas. Sin embargo, si tu investigación es quali y cuantitativa, recuerda que tienes que generar un análisis escrito, ¿sí? La frecuencia de las respuestas es esto, es el otro, empiezas a desarrollar, das un análisis, das una perspectiva del por qué ellos están respondiendo eso, ¿sí? O sea, no es imposible, sí se pueden utilizar las dos. Solo quiero decirte que no es tan estandarizado cuando ocupas las dos o cuando ocupas el quali, ¿sí? Y muy importante, las fuentes documentales. En Internet podemos encontrar ya básicamente todo. Antes tenías que ir a las bibliotecas y buscar hoja por hoja, cuaderno por cuaderno, revista por revista, esperar a que se actualizara la biblioteca. Ahora no, ahora solo tecleas Google, no sé, alguna otra, Safari, etcétera, y te da toda la información, ¿sí? Aspectos que ni siquiera tú conocías de Chilpancingo, por ejemplo, noticias, etcétera. Muy bien. Para que tú elabores tu diagnóstico, primero tienes que delimitar, conocer las delimitaciones de tu comunidad. Vas a elaborar una definición operativa de la comunidad, ¿sí? Es decir, al elaborar la definición, estamos identificando nuestra comunidad, dónde está situada geográficamente, cuál es su nombre, tanto local, a qué municipio pertenece, ¿sí? Si pertenece a un grupo cultural, ya ven que hay zonas rurales donde son mixtecos, zapotecos, hablantes del náhuatl, ¿sí? Entonces tienes que delimitar, tienes que describir en tu diagnóstico cómo estás identificando a la comunidad. O te pregunto, ¿cómo crees que harías tu diagnóstico? Bueno, maestra, pues dentro de mi diagnóstico tengo que delimitar el contexto geográfico, el contexto cultural, ¿sí? O sea, lo voy a describir, voy a echarle lápiz ahí como dicen comúnmente, ¿sí? Entre ellos se mantiene una serie de valores, de creencias, de patrones de conducta, ¿sí? Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Dentro de la delimitación de nuestra comunidad, si se termina el tiempo, nos volvemos a meter a la misma liga, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de la delimitación de la comunidad, tanto el contexto geográfico, físico, como el contexto cultural, también vamos a tomar en cuenta las creencias, los valores y ciertos patrones de conducta o de vivencia, ¿sí? Ejemplo, usted va a identificar sondeando a la población que la mayoría no cuenta con el grado de estudios de nivel medio superior. Si no encontramos de medio superior y no encontramos nivel básico, que puede ser la secundaria o la primaria, difícilmente vamos a encontrar a alguien que tenga una profesión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, identificamos en que dentro de nuestro contexto comunitario, ¿sí? La población no cuenta con un grado de estudios básicos. Entonces,
ahí está, ahí puede estar un problema, ¿sí? Ahí puedes identificar por qué no estudian, no le dan continuidad, ¿sí? Y generar alguna estrategia para que continúen sus estudios. Hay distintas instituciones gubernamentales, por ejemplo, el IEJAG, ¿sí recuerda? El IEJAG, el INEA, ¿sí? Que haces un examen y ya terminas la primaria. ¿Sí lo sabía? Pues bueno, partiendo de esta delimitación de nuestra comunidad, vamos a establecer posibles soluciones a los problemas o necesidades básicas que identificamos dentro de la comunidad. Pero es necesario precisar una perspectiva científica técnica. Es decir, vas a recolectar la información de manera profesional con tus herramientas. Si yo aquí tengo un estudio socioeconómico, tengo mi nota social, tengo mi diario de campo, tengo que mi apoyo de tecnología para tomar evidencia fotográfica, o sea, no a la población, sino al contexto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, al recolectar toda la información, pues generamos un proceso profesional y científico. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una serie de pasos. Muy bien. El principal propósito de la intervención del trabajador social en la comunidad es hacer de la comunidad agente de su propio desarrollo, ¿sí? Sí, el trabajador social es agente de cambio y los felicito hoy en nuestro día, pero precisamos en nuestras intervenciones para que el sujeto, motivo de estudio, sea su propio agente de cambio. ¿Por qué? Porque usted solo va a estar un periodo en su vida, de su vida, en parte de, y el sujeto pues va a estar toda la vida, ¿no? Bueno, el tiempo que esté vivo. Entonces todos los días va a tener que ser consciente de su situación y de las posibles soluciones que tiene si éste se esfuerza. Entonces, por lo tanto, va a generar que hayan agentes de cambio para su propio bien y propio desarrollo. Ahora, factores para la organización y funcionamiento de la comunidad, de acuerdo a Way, en el 86, ¿sí? Identificamos distintas características de nuestra comunidad, antecedentes históricos, situación geográfica y de organización, características de la población, el nivel de organización social, problemas comunes o frecuentes en la comunidad, qué tipo de organizaciones religiosas encontramos en la comunidad, ¿sí? Características políticas, condiciones económicas, tipos de familia que frecuentan nuestra comunidad, es decir, pues predomina el monoparental o el nuclear o la familia extensa, es decir, vamos a observar, vamos a analizar, ¿sí? Actitudes sociales o valores morales, recurrentemente podemos identificar, ¿no? A través del comisario, si hay violencia intrafamiliar, ejemplo, ¿sí? O si hay una convivencia sana en las familias que proceden de esas comunidades. Así también los tipos de personalidad de nuestros usuarios. Si tú te encuentras un tipo de personalidad un poco sumisa, un poco autoritaria, ¿sí? Vas a tener problemas porque vas a identificar que uno predomina sobre el otro. Y regularmente así es, ¿sí? Aunque ellos lo identifican a veces como líderes, cuando no es así. ¿Por qué? Porque el autoritarismo es basado en el miedo, en el temor, y ejerces una actividad pues con temor a que haya condicionamientos, ¿sí? Bueno, pues todos estos factores de la organización y del funcionamiento de la comunidad me van a servir para mi diagnóstico comunitario, ¿sale? Muy bien. En la fase de planificación, es decir, vamos a decidir, vamos a empezar a generar decisiones
con anticipación de lo que se planifica, de lo que se quiere hacer. Entonces, en nuestra planificación vamos a desarrollar una lista de programas y proyectos en los que nuestra comunidad tiene alcance. La dimensión científica y técnica con la que podemos interactuar en nuestra comunidad, ¿sí? Elaborar un diagnóstico previo ¿a qué? A las actividades que vas a realizar. Es decir, queremos justificar por qué yo voy a generar un convenio con el INEA, ¿no? O con el IEJA. Pero también promover el autoaprendizaje colectivo de los miembros de la comunidad. Ay, Dios mío. Dentro de nuestra planificación, pues bueno, hay rubros donde está, ¿no?, la actividad que vamos a desarrollar, el objetivo, los recursos humanos, los medios con los que se cuentan, tanto económicos como materiales, y fines a los que se pretende y se quiere llegar. ¿Por qué? Porque tú al diseñar tu estrategia de intervención a través de una planificación, a la hora de llegar a la evaluación, ¿sí? Yo voy a identificar en qué paso hubo modificación. O sea, tú vas a poder imprimir normal tu planificación, o sea, tu planificación no es de voy a hacer esto, voy a hacer el otro, mi objetivo, no, o sea, vamos a sistematizarlo. ¿Ustedes les han enseñado la planeación que nosotros tenemos? Planeación docente. ¿Usted ha hecho algún tipo de planeaciones? Como la que me enviaron. Sí, sí han hecho. Entonces es una estructura, es un documento, vaya, ¿sí? Estructurado que con estos puntos que van a ser importantes para nuestra previa intervención. Enseguida, los criterios para la programación del desarrollo de la comunidad. Vamos a cerrar la sesión y volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Antes de que se nos cierre.